Si estás viendo este video, probablemente no es por curiosidad ligera. Hay una sensación que te trajo hasta aquí. Esa mezcla rara entre nostalgia, inquietud y, sí, a veces hasta miedo. Porque cuando alguien que ya no está aparece de alguna forma en tu vida, en un sueño, en una coincidencia demasiado exacta, en una frase que te cae encima, sin avisar, tu mente no lo vive como un dato, lo vive como un llamado. Y aquí viene la pregunta que casi nadie se atreve a formular en voz alta, pero que tú sí sientes por dentro. ¿Me está intentando decir algo? Quédate conmigo, porque hoy no vamos a hacer teatro, ni promesas fáciles, ni historias ajenas. Vamos a entrar en lo que Carl Jung consideraba el lenguaje más antiguo y más poderoso del alma, el símbolo. Y vamos a entender, desde la psicología profunda, cómo la psique puede usar la imagen de un familiar fallecido para comunicarse contigo, de un modo que se siente real, porque toca lo más real que existe, tu inconsciente. Te lo digo desde ya, esto no se trata de convencerte de algo sobrenatural ni de negarlo. Jung era muy cuidadoso con eso. Para él, lo verdaderamente importante era el efecto psíquico. Cuando algo te sacude por dentro, cuando una imagen vuelve una y otra vez, cuando una coincidencia parece organizada por una inteligencia invisible. La pregunta no es, ¿esto es magia? La pregunta es, ¿qué parte de mí está intentando nacer a través de esto? Porque la muerte no solo se lleva a alguien, también deja un contenido activo en quien se queda, una energía psíquica que no desaparece por decreto, se transforma, y si no la escuchas, se vuelve ruido. Si la escuchas, se vuelve mensaje. Ahora, hay una razón por la que este tema atrapa tanto, porque la psique no habla en palabras claras como haz esto o piensa aquello. Habla como hablan los sueños, con imágenes, con escenas, con detalles que parecen absurdos, pero que te persiguen porque están cargados. Jung decía que el inconsciente compensa a la conciencia. Es decir, si tú estás mirando a un lado, el inconsciente te muestra el otro. Si tú estás evitando una verdad, el inconsciente la disfraza de símbolo y te la pone enfrente. Y cuando aparece la figura de un familiar fallecido, casi siempre está pasando una de estas dos cosas. O tu psique está intentando cerrar un ciclo que quedó abierto, o está intentando empujarte hacia una transformación que tú estás retrasando. Por eso este video no es para creer o no creer, es para entender. Y vas a sentirlo especialmente cuando lleguemos al cuarto mensaje, porque ese es el que cambia por completo cómo se vive el duelo por dentro, incluso si por fuera parece que ya pasó. Vamos con el primer mensaje. Y te pido algo, mientras lo escuchas, no intentes encajarlo a la fuerza. Solo observa qué parte de ti reacciona. Ahí está la pista. El primer mensaje oculto es, no me busques afuera, mírame adentro. Suena fuerte, ¿verdad? Pero es la puerta de todo. Jung hablaba de cómo la psique construye figuras internas, imágenes vivas que representan vínculos, afectos, heridas, protección, autoridad, ternura, pertenencia. Cuando alguien muere, la relación no se evapora, cambia de lugar, pasa del mundo externo al mundo interno. Y eso es muchísimo más profundo de lo que parece. Tu familiar fallecido, en el territorio de tu psique, puede convertirse en una imagen guía, no porque sea inventado, sino porque el vínculo fue real y dejó huella. Y esa huella tiene vida psíquica. Entonces, cuando sientes que se comunica, muchas veces lo que está pasando es que tu interior está intentando reordenarse. Este mensaje aparece cuando tú sigues buscando señales para no sentir el vacío. Y no es un regaño, es una orientación. El vínculo que te sostiene no está en el aire, está en tu estructura emocional. Si lo persigues afuera, te vuelves dependiente de coincidencias. Si lo reconoces adentro, te vuelves capaz de transformarlo en fuerza. ¿Cómo se presenta este mensaje? Como una sensación de presencia en momentos específicos, como una voz interna que te calma, como un sueño donde no hay drama,
solo una mirada, un gesto, una compañía. Es como si la psique te dijera, la relación continúa, pero ya no en la forma que tú quieres. Y aquí viene algo que te mantiene viendo porque sé que lo estás pensando. ¿Entonces todo es mi mente? No te apresures. Jung jamás reducía la experiencia humana a solo química. Él hablaba de la realidad psíquica como una realidad en sí misma. Lo que se vive por dentro también es real, porque también te cambia. Y si te cambia, merece atención. El segundo mensaje oculto es, hay algo que quedó sin decir, y no es lo que crees. Este mensaje es incómodo, y precisamente por eso es poderoso. Cuando alguien se va, quedan frases suspendidas: culpa, gratitud, resentimiento, ternura, preguntas. La conciencia quiere una escena final ordenada, un cierre perfecto, pero la vida rara vez lo da. Entonces el inconsciente crea escenas simbólicas donde el no dicho intenta expresarse. Pero cuidado, porque muchas personas creen que lo no dicho es solo te amo o perdón. A veces lo no dicho es una verdad que no querías admitir. Algo como, yo también estaba cansado, yo también necesitaba ser visto, yo también me equivoqué, yo también me fui de mí mismo, yo también te puse una carga. Jung hablaba de complejos, nudos emocionales cargados que se activan con ciertos temas. La muerte puede activar el complejo del abandono, de la culpa, del deber, de la reparación. Y la psique, para sanar, necesita que lo mires sin maquillaje. Este segundo mensaje suele aparecer como sueños repetidos, donde tu familiar intenta hablar, pero no logra. O habla y tú despiertas sin recordar las palabras, pero con un peso en el pecho. O aparece un objeto, un lugar, una frase que te recuerda algo que evitaste. ¿Y qué te está diciendo el inconsciente con eso? No estás obligado a quedarte con la última escena. Estás obligado a integrar lo que esa relación dejó en ti. Integrar no es justificar. Integrar es reconocer. Es mirar la mezcla completa. Amor y heridas, lo bello y lo difícil. Porque mientras tú idealices o demonices, la energía se queda atrapada. Y lo atrapado se manifiesta como ansiedad, como insomnio, como irritabilidad, como necesidad de señales. Aquí hay una práctica muy junguiana que no depende de superstición. Escribir un diálogo simbólico. No como teatro barato, sino como método de integración. Tú escribes lo que te habría gustado decir, luego escribes lo que, desde tu interior, esa figura te respondería. Y ojo, no buscas respuestas bonitas, buscas respuestas verdaderas. A veces la respuesta no es todo está bien, a veces la respuesta es vive, y eso duele, porque te quita excusas. Ahora viene el tercer mensaje, y este es el que más gente malinterpreta como misterio espiritual, cuando en realidad es una operación psicológica profunda. Si lo entiendes, te vuelves más fuerte. Si no, te pierdes persiguiendo sombras. El tercer mensaje oculto es: lo que admiras o lo que te duele de mí es parte de ti esperando ser reconocida. Jung hablaba de proyección. Proyectar es ver afuera lo que no estás viendo adentro. Y esto no es un insulto, es el mecanismo más humano que existe. Cuando alguien muere, la proyección puede intensificarse. Empiezas a recordar solo lo bueno o solo lo malo. Empiezas a convertir a esa persona en símbolo absoluto. Y ahí el inconsciente trabaja. Si tu familiar fallecido aparece como protector, tal vez tu psique está activando tu propia capacidad de protegerte, de sostenerte, de poner límites. Si aparece como crítico, tal vez estás luchando con una parte interna que aprendió a exigirse demasiado. Si aparece pidiendo algo, tal vez hay una parte tuya que se siente en deuda con la vida y no sabe cómo pagarlo. En psicología profunda, la imagen del fallecido puede ser un portador de arquetipo. Un arquetipo es una forma universal: el guía, el juez, el sabio, el niño herido, el guardián, el que abre puertas. No es la persona literal como fotografía. Es el papel psíquico que ahora aparece para empujarte a crecer. Entonces,
Si de repente sientes que te habla cuando estás por tomar una decisión importante, pregúntate, ¿qué función cumple esa voz? ¿Me empuja a la valentía o al miedo? ¿Me invita a vivir o me amarra al pasado? Porque aquí está la clave. Un mensaje sano del inconsciente te lleva hacia la individuación. Individuación, para Jung, es volverte quien realmente eres, no quien te adaptaste para sobrevivir. Y si la imagen te lleva a culpa eterna, a congelarte, a no moverte, a no disfrutar, eso no es guía. Eso es complejo. Eso es un nudo pidiendo ser visto. El cuarto mensaje oculto es: deja de pelearte con el tiempo. El duelo no es una línea, es un círculo. Este punto cambia todo, porque una de las heridas secretas del duelo es la presión social y la presión interna. Ya deberías estar bien, ya pasó, ya supera, ya fue. Pero el inconsciente no funciona con calendario, funciona con ciclos. Jung hablaba de procesos de transformación. Algo muere, algo se desarma, algo se oscurece, algo se reordena, y ese proceso no es recto. Hay días luminosos, días donde vuelves a caer, días donde una canción te rompe, días donde una frase te salva. ¿Qué está diciendo tu familiar fallecido cuando aparece una y otra vez en momentos específicos del año, en fechas, en lugares, en cambios de etapa? Te está diciendo: no te avergüences de volver a sentir. Aprende a viajar el círculo sin perderte en él. Porque hay una diferencia gigante entre recordar y quedarse. Recordar es integrar. Quedarse es congelarse. Este cuarto mensaje aparece cuando tu psique intenta enseñarte a sostener dos verdades al mismo tiempo. Me duele y sigo. Lo extraño y tengo vida. Y sostener dos verdades es madurez psicológica. Aquí Jung hablaba de la función trascendente, la capacidad de la psique para crear un tercer camino cuando tú estás atrapado entre dos extremos. Si solo eliges olvido, te vuelves duro. Si solo eliges melancolía, te vuelves prisionero. La función trascendente crea sentido. Lo llevo conmigo sin sacrificarme. ¿Cómo se traduce eso en una acción concreta? En darle al dolor un lugar, no el trono. Un lugar, un espacio, un momento, un ritual simple e íntimo, no para invocar nada, sino para ordenar tu interior. La psique necesita forma. Sin forma, la emoción se desborda. Y si sigues aquí, es porque estás esperando el quinto mensaje. Lo sé, porque este es el que toca algo que muchas familias no quieren aceptar, que la muerte revela dinámicas ocultas. Y tu inconsciente lo sabe. El quinto mensaje oculto es: no repitas mi destino, rompe el patrón que heredaste. Esto es fuerte, pero liberador. Jung hablaba de lo transgeneracional de manera simbólica, patrones psíquicos que se repiten, roles que pasan de una generación a otra, lealtades invisibles. Cuando alguien muere, esos patrones se reacomodan. Y muchas veces, tú quedas en un lugar que no te corresponde, el que sostiene, el que repara, el que no puede fallar, el que se calla para no causar dolor. Si tu familiar fallecido se comunica en momentos donde tú estás por renunciar a tu vida, donde estás por postergarte, donde estás por cargar con todo, pregúntate si el mensaje no es este. No me conviertas en excusa para apagarte, porque hay duelos que se convierten en identidad. Soy el que perdió, soy el que se quedó sin, soy el que ya no puede ser feliz. Y la psique, con la figura del fallecido, a veces te empuja a lo contrario, a recuperar tu destino personal. Este mensaje aparece como advertencia interna. Una incomodidad cuando estás haciendo algo que no te hace bien, pero lo haces por obligación. Una sensación de «esto no es mío», o incluso como una escena onírica donde el fallecido te mira con seriedad, no con dulzura. No porque esté enojado, sino porque tu psique está activando al guardián, esa parte que dice «basta». Aquí entra la sombra, otro concepto junguiano clave. La sombra es lo que no hemos querido reconocer: rabia, deseo,
egoísmo sano, necesidad de límites, ambición, miedo, vulnerabilidad. A veces la familia premia ciertas máscaras, el fuerte, el correcto, el servicial, y castiga a otras, el que dice no, el que se va, el que elige distinto. Entonces tú aprendes a reprimir. ¿Y qué hace el inconsciente? Te manda símbolos que te obligan a mirar. Por eso la figura del fallecido puede venir con un mensaje incómodo. Sé fiel a ti, incluso si otros no lo entienden. Y ahora entramos en el sexto mensaje, que es probablemente el más misterioso y el más fácil de confundir con simple casualidad. Jung lo estudió con mucha seriedad. La sincronicidad. Coincidencias significativas que no parecen explicarse por causa-efecto, pero que tienen sentido para quien las vive. El sexto mensaje oculto es: mira cómo responde el mundo cuando tú cambias por dentro. Esto es fascinante. Jung decía que cuando un contenido inconsciente está a punto de hacerse consciente, el mundo externo puede alinearse con señales que lo reflejan. No porque el universo te esté escribiendo cartas como una película, sino porque tu atención se reorganiza. Tu psique selecciona, enfoca, reconoce patrones, y de pronto, lo que antes pasaba desapercibido se vuelve evidente. La sincronicidad no es prueba de algo mágico, es un espejo de sentido, y el sentido es el alimento del alma. Cuando ves números repetidos, cuando aparece una palabra exacta, cuando escuchas un nombre en el momento preciso, cuando un objeto se cruza en tu camino con una carga emocional, el punto no es coleccionar señales como trofeos. El punto es preguntar: ¿qué movimiento interno está ocurriendo que necesita confirmación simbólica? A veces el mensaje del familiar fallecido no es «estoy aquí», sino «estás listo». Listo para soltar, listo para perdonarte, listo para dejar de castigarte, listo para volver a amar la vida sin sentir traición. Porque seamos honestos, mucha gente no sufre solo por pérdida. Sufre por lealtad, como si estar bien fuera abandonar, como si sonreír fuera faltar el respeto, como si avanzar fuera olvidar. Y esa idea, aunque parezca noble, es una prisión. Este sexto mensaje aparece para romper esa prisión, como un guiño interno. Tu vida no es una tumba, tu vida es un camino. Y llegamos al séptimo mensaje. Este es el más profundo, el más transformador, y el que más retención genera cuando lo dices en voz alta, porque la gente siente un golpe silencioso adentro. Si tu familiar fallecido te habla de verdad, si hay algo detrás de todo esto, no es un detalle pequeño, es esto. El séptimo mensaje oculto es: conviérteme en fuerza, no en cadena. Escúchalo otra vez. Conviérteme en fuerza, no en cadena. En psicología junguiana, cuando una imagen interna se vuelve cadena, es porque quedó atrapada en un complejo. El complejo te domina, te hace reaccionar, te roba energía, te encierra. Pero cuando esa imagen se integra, se vuelve recurso, se vuelve significado, se vuelve guía. ¿Y cómo sabes si lo estás convirtiendo en fuerza? Porque empiezas a vivir mejor, no olvidando, sino honrando de una manera viva. Empiezas a hacer elecciones con más verdad. Empiezas a hablarte con más compasión. Empiezas a construir algo que antes te parecía imposible porque el dolor te había vuelto estrecho. Jung decía que el objetivo no es eliminar la oscuridad, sino hacerla consciente. Porque lo inconsciente no desaparece, actúa. Si tú no lo miras, te mueve desde abajo. Si tú lo miras, se integra. Entonces este séptimo mensaje es una invitación a un acto interno que cambia todo. Dejar de pedir pruebas y empezar a crear sentido. Dejar de esperar comunicación y empezar a escuchar lo que tu psique está intentando completar a través de esa figura. Y aquí viene una parte crucial. Si en algún momento tú sientes que esta experiencia te está empujando a aislarte, a descuidarte, a vivir con miedo constante, a desconectarte de la realidad cotidiana, eso no es un mensaje sano. Eso es una angustia que necesita apoyo y contención. Lo sano te enraiza, te vuelve más humano, te acerca a tu vida, no te la roba.
Ahora, para que esto no se quede en ideas bonitas, te voy a dejar una forma concreta de escuchar estos mensajes sin caer en obsesión. Porque sí, el inconsciente puede hablar, pero si tú lo fuerzas, lo distorsionas. Primero, cuando aparezca la sensación de señal, no corras a interpretarla. Respira. Pregúntate, ¿qué estaba sintiendo justo antes? ¿Qué decisión estaba evitando? ¿Qué emoción estaba empujando hacia abajo? La señal casi siempre aparece en el borde de una verdad. Segundo, anota el símbolo, no la historia. Anota, soñé con una puerta, escuché una frase, vi un objeto, sentí una presencia. Y luego anota qué significa eso para ti, no para Internet. Jung insistía en que el símbolo tiene un significado personal antes que universal. Un mismo símbolo puede significar cosas distintas según tu historia psíquica. Tercero, observa repetición con variación. Si el mismo símbolo aparece, pero cambia un detalle, eso es el inconsciente afinando el mensaje. Como si te dijera lo mismo, pero cada vez más claro. Cuarto, practica la imaginación activa de forma simple y segura. Jung usaba este método para dialogar con figuras internas. No es invocar, es permitir que una imagen se exprese para integrarla. Cierras los ojos unos minutos, recuerdas la imagen del sueño o la sensación y preguntas, ¿qué quieres que entienda? Luego escribes lo que aparezca, sin censura, pero con criterio. Si aparece algo confuso, no lo obedeces, lo observas. El objetivo es comprensión, no dependencia. Quinto, haz una acción pequeña en el mundo real que encarne el mensaje. Si el mensaje fue vive, la acción puede ser cuidar tu cuerpo hoy. Si el mensaje fue pon límites, la acción puede ser decir un no. Si el mensaje fue perdónate, la acción puede ser soltar una autoacusación concreta. La psique necesita que el símbolo se convierta en vida. Si no, se convierte en fantasma. Y aquí está el detalle que casi nadie ve. Muchas veces, el familiar fallecido en tu psique no viene a que lo sigas mirando a él. Viene a devolverte a ti, a tu centro, a tu camino, a tu identidad más verdadera. Por eso este tema causa tanta retención, porque no estás buscando un dato. Estás buscando permiso. Permiso para sentir lo que sientes sin volverte prisionero. Permiso para recordar sin romperte. Permiso para seguir sin sentir culpa. Permiso para transformar una pérdida en una fuerza silenciosa que te acompañe, no que te aplaste. Y ahora te voy a pedir algo muy específico, porque aquí se separa quien solo escucha de quien realmente se transforma. En las próximas 24 horas, no busques señales, no persigas, no fuerces, solo haz esto. Elige uno de los 7 mensajes que más te golpeó y pregúntate dónde se está cumpliendo en tu vida hoy. ¿En qué decisión? ¿En qué emoción? ¿En qué hábito? ¿En qué relación? ¿En qué miedo? Porque el mensaje real, el que cambia tu vida, no llega como un espectáculo. Llega como una claridad incómoda que te libera. Y si mientras me escuchabas, sentiste que uno de estos mensajes te describía con precisión, como si alguien hubiera leído tu interior, entonces no lo ignores. No por místico, por psicológico, por humano, por verdadero. Quédate con esta última pregunta abierta porque es la que tu inconsciente quiere que sostengas sin prisa. Si tu familiar fallecido pudiera convertirse en una sola cosa dentro de ti, ¿sería un peso o sería una fuerza?